el capítulo este de geometría de las masas. Hoy o esta semana más tardar terminaremos este capítulo. A ver, recapitulando un poco. Pregunto, ¿quién me dice qué son los momentos de segundo orden? Les insistí bastante sobre el tema y al final de la clase pasada los dejé con que iban a repasar bien este concepto que les había dejado de los momentos de segundo orden. ¿Quién me dice qué son los momentos de segundo orden? Yo, ingeniero, A ver, adelante, Ryan. Dígame. los momentos de segundo orden son parámetros que tienen en cuenta la geometría de los elementos estructurales para su mayor o menor resistencia. Ya, ok, muy bien. ¿Cuáles son los momentos de segundo orden que hemos visto? Son los momentos centrífugo, momento de inercia y momento de inercia polar. ¿Cuáles son las unidades de un momento de segundo orden? ¿Cómo? No le escuché muy bien. ¿Cuáles son las unidades? En qué las medimos los momentos de segundo orden? Mm, ¿Son kilos? ¿Son metros? ¿Qué son? Miren la fórmula, pues. a unidades de longitud, ingeniero, a la cuarta. Muy bien. Unidades de longitud a la cuarta. Eso es. Muy bien. A ver, lo que hicimos fue demostrar el teorema de Steiner, que les decíamos que lo vamos a utilizar muchísimo. Vuelvo a repetir el concepto del teorema de Steiner. Yo tengo una superficie que supongamos es la sección de un elemento estructural. Tenemos un par de ejes X, Y, cualesquiera, y tenemos otro par de ejes que pasan por el baricentro de la sección y que son paralelos a los anteriores. Primer concepto, los ejes X, Y son paralelos a los ejes Y, G, X, G. También se conoce el teorema de Steiner como el teorema de los ejes paralelos. ¿Qué nos dice el teorema de Steiner? Quiere relacionar que si conociéramos los momentos de segundo orden con respecto a un par de ejes que pasan por su baricentro, ¿cuánto valen esos momentos, los momentos de segundo orden con respecto a ejes X y Y que están a una distancia A y a una distancia B de los ejes que pasan por el baricentro? Entonces hicimos toda la demostración y llegamos a la siguiente conclusión. Nos dice que el momento, lo demostramos para momento centrífugo, el momento centrífugo de esa superficie con respecto a un par de ejes cualesquiera X, Y, el momento centrífugo, o sea, este JXY, va a ser igual al momento centrífugo
de la misma superficie con respecto a un par de ejes que pasan por su baricentro G, más el producto de la superficie por la distancia que separan a ambos ejes, por A y por B. Por eso a esta conclusión llegamos al teorema de Steiner. El momento de inercia con respecto a un par de ejes cualesquiera es igual al momento de inercia con respecto a un par de ejes que pasa por su baricentro más la superficie por la distancia que separa ambos ejes. Si este teorema de Steiner lo correlacionamos ahora o hacemos un colorario de él a los momentos de inercia, voy a volver hacia atrás y dijimos que los momentos de segundo orden eran el momento centrífugo, que es superficie por distancia de los ejes. Momento de inercia es superficie por distancia al cuadrado a un eje. Y momento de inercia es superficie por distancia al cuadrado a un punto. Entonces, lo que hemos hecho es demostrar el teorema de Steiner para momento centrífugo. ¿Qué pasaría si quiero trasladar este concepto del teorema de Steiner a teorema de Steiner demostrado para momentos centrífugos a momentos de inercia? El concepto del momento de inercia, cuando lo demostramos, dijimos, el momento centrífugo es igual al elemento diferencial de superficie por esta distancia X y por esta distancia Y. Y después dijimos, ¿qué pasa si hacemos girar este eje hasta hacerlo coincidir, el eje X hasta hacerlo coincidir con el eje Y? Esta distancia Y se transforma en esta X y por lo tanto queda X cuadrado. Y de ahí salía la demostración del momento de inercia con respecto a un eje que es superficie por la distancia al cuadrado. Entonces, de la misma manera, si ahora trasladamos el colorario del momento centrífugo a momento de inercia, vamos a decir lo siguiente. Tenemos una superficie, ¿sí? Tenemos un eje X cualquiera y tenemos otro eje X que este eje X, ¿no es cierto?, tiene la característica XG de pasar por el centro de gravedad de la sección. Entonces, supongamos que este es el centro de gravedad de la sección, ¿sí? Y ese centro de gravedad, por ahí pasa el eje XG. Por lo tanto, la distancia que separa a ambos ejes es esta distancia D. Entonces ahora, el teorema de Steiner trasladado a momento de inercia, el concepto es el momento de inercia con respecto a un eje cualquiera va a ser igual al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro más esta distancia más el producto de la superficie del área que estamos tratando de la sección por la distancia esa al cuadrado. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer un subíndice para que lo veamos mejor. Subíndice. Entonces, de nuevo, el momento de inercia de una superficie con respecto a un eje cualquiera es igual al momento de inercia de la misma superficie con respecto a un eje que pasa por su baricentro, más el producto de la superficie por la distancia que separa ambos ejes al cuadrado. Veamos en forma general, si yo tengo este eje que lo llamo T, ¿sí? Y tengo este eje que lo llamo B, que pasa por el baricentro. El momento de inercia con respecto al eje T será igual al momento de inercia con respecto al eje B, que pasa por el baricentro, más la superficie por la distancia que separa ambos ejes al cuadrado. Veamos
lo siguiente. Veamos una aplicación, ¿sí? El momento de inercia de una superficie con respecto a un eje cualquiera, nos dice el teorema de Steiner que es igual al momento de inercia con respecto al eje que pasa por su baricentro más el producto de la superficie por la distancia al cuadrado. ¿Qué pasa si yo despejo x, j, x, g? ¿Sí? Voy a despejar esto de acá. O sea, este de aquí lo voy a despejar acá. Y me va a decir que el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el baricentro va a ser igual al momento de inercia con respecto a un eje cualquiera menos la superficie por la distancia al cuadrado. Entonces, el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro de este rectángulo, recuerdan, si nosotros demostramos, creo que estaba demostrado aquí al costado, sí, demostramos cuánto valía el momento de inercia con respecto a este eje X, ¿sí? Con respecto a ese eje X, el momento valía base por altura al cubo sobre 12, ¿sí? Vamos. B por h al cubo sobre 12 valía con respecto a eje que pasaba por su baricentro, eso lo demostramos. Y también demostramos que con respecto a un eje que pasaba por su base, valía B por h al cubo sobre 3. Muy bien. Vamos a ver y aplicar el teorema de Steiner. Si nosotros conocemos el momento de inercia con respecto a este eje X, que hemos demostrado que vale B por h cubo sobre 12, aplicando el teorema de Steiner, me va a decir que con respecto a un eje que pasa por su baricentro, despejando de esta fórmula de aquí, me va a valer B por h al cubo sobre 3 menos el F vale la superficie del rectángulo, que vale B por h, y la distancia es h sobre 2, por lo tanto h sobre 2 al cuadrado. Y haciendo esto, ¿no es cierto?, me vale B por h al cubo sobre 3 menos B por h al cubo sobre 4. Y haciendo esta operación me da que el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el baricentro vale B por h al cubo sobre 12, que es lo mismo que habíamos demostrado por integrales aquí, ¿no es cierto? Con respecto a un eje que pasa por su baricentro, habíamos demostrado que valía B por h al cubo sobre 2. Entonces, esa es una aplicación del teorema de Steiner. Vamos a ver más aplicaciones del teorema de Steiner. ¿Okay? A ver. Veamos esta figura. ¿Sí? A ver, un momentito. Ya. Tengo esta figura. Esta figura es una viga, la sección de una viga T, formado por este rectángulo y formado por este rectángulo. Y nosotros queremos encontrar los momentos de segundo orden, ¿no es cierto?, con respecto a un eje X, ¿no es cierto?, que es este eje X, ¿de acuerdo?, aplicando el teorema de Steiner. Entonces, vamos a decir que a esta superficie la vamos a dividir, ¿sí?, en dos superficies. Una superficie 1, que es este rectángulo que vale 10 por 70 centímetros, que tiene un baricentro que sabemos que está a la mitad de su altura, y una superficie 2, que es esta superficie que llamamos superficie 2, que tiene de base 20
y de altura tiene, donde está la altura total, esto es 50, ¿sí? Toda la altura esta de aquí es 50. Este rectángulo tiene su baricentro G2, ¿no es cierto?, que estará a una distancia de 25. Y me piden calcular cuánto vale el momento de inercia de esta figura compuesta con respecto a este eje X. Entonces yo voy a decir, el momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual al momento de inercia con respecto de la superficie 1 con respecto al eje X, más el momento de inercia de la superficie 2 con respecto al eje X. Muy bien. Ahora, el momento de inercia de la superficie 1, de esta superficie 1, con respecto a este eje cualquiera, aplicando el teorema de Steiner, será el momento de inercia de esa superficie con respecto a su baricentro más el producto de la superficie por la distancia al cuadrado, ¿sí? Aplicando Steiner. Y aquí falta algo, aquí en esta fórmula falta algo, porque es esta distancia al cuadrado, ¿ok? Vamos a hacer el cuadrado, ahí está el cuadrado, ¿sí? De nuevo, el momento de inercia de toda esta superficie con respecto a este eje X cualesquiera, ¿sí?, es igual al momento de inercia de esta superficie 1 más el momento de inercia de esta superficie 2. El momento de inercia con respecto a ese X es la suma de los momentos de inercia de esas dos superficies. Ahora, el momento de inercia, a ver, vamos a insertar y vamos a decir que esto de acá, este de aquí, es igual a este. ¿Okay? Lo voy a hacer un poco más grueso. ¿Ok? El momento de inercia de esta superficie 1, aplicando el teorema de Steiner, va a ser igual al momento de inercia de esa superficie con respecto a su propio baricentro, que es este de aquí, G con respecto a eje que pasa por G1, más la superficie 1 por la distancia 1 al cuadrado. ¿Cuál es la distancia 1? La distancia que separa ambos ejes, aplicando el teorema de Steiner. O sea que la distancia de 1 es esta distancia de aquí, ¿no es cierto?, que separa este eje X que pasa por su baricentro, ¿sí?, por la distancia hasta el eje X. ¿Y eso a qué será igual? El momento de inercia de la superficie 1 con respecto a un eje que pasa por su baricentro vale B por H al cubo sobre 12. B por H al cubo sobre 12. Más la superficie de este rectángulo que tiene base 70 y altura de 10 va a valer 70 por 10 por la distancia 1 al cuadrado. La distancia 1 al cuadrado, ¿cuánto va a valer? Esta distancia 1 va a valer esta altura de acá que vale 50 más la mitad, ¿no es cierto?, de estos 10. Por eso aquí dice 50 más 10 sobre 2 al cuadrado. Y eso me da 2.123.333,33 centímetros a la cuarta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el momento de inercia de la superficie 2 con respecto al eje X va a ser igual, aplicando Steiner, ¿sí?, esta fórmula de acá, va a ser igual al momento de inercia de la superficie 2 con respecto a un eje que pasa por su baricentro, más la superficie 2
por la distancia 2, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Por Steiner. Vamos a sacar este Steiner de aquí y seguramente va a aparecer el cuadrado. Ahí está. Por la distancia 2 al cuadrado. Entonces, el momento de inercia de esta superficie, de este rectángulo, ¿sí? Con respecto a un eje que pasa por un eje cualquiera, X, va a ser al momento de inercia de esa superficie con respecto a un eje que pasa por su baricentro, G2, que va a valer B por H al cubo sobre 12, que va a valer B por H al cubo sobre 12. Su base es 20, su altura es 50 al cubo sobre 12, más la distancia de 2. La distancia de 2 va a ser la distancia desde su baricentro hasta el eje al respecto al cual estamos queriendo tomar momento de inercia. O sea que es la distancia es 50 dividido 2. ¿Por qué? Porque la altura total de este rectángulo sí, es 50 y por lo tanto esta distancia desde su baricentro hasta el eje X es 50 sobre 2. Y eso da 833.333 centímetros a la cuarta. Y ahora sumamos, ¿sí? Nuevamente, entonces ahora volvemos a hacer la suma y por lo tanto esto será igual, este valor de aquí será igual a este valor de acá, ¿no es cierto? Haciendo la suma. No, no da. Bueno, se entiende, ¿no? Que el JX es esta misma JX y estoy sumando estos dos valores. Por lo tanto, el momento de inercia de esta superficie con respecto a este eje X, que es un X cualquiera, vale la suma de estos dos, que son 2.956.666 con 66 centímetros a la cuarta. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho la aplicación del teorema de Steiner. ¿Por qué? Porque queremos el momento de inercia de esa superficie con respecto a un eje cualquiera, que es este eje X. Y hemos aplicado el teorema de Steiner para la superficie 1 y para la superficie 2. ¿Sí? Lo voy a hacer ahora de otra manera. Vamos a hacer lo mismo, pero de otra manera. Supongamos ahora que que quisiéramos calcular el momento de inercia de esta superficie con respecto a un eje que pasa por su baricentro. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer por Steiner? Llevar de aquí a aquí y por Steiner llevar de aquí a aquí. ¿Sí? Ahora, yo puedo decir que el momento de inercia lo puedo, con respecto a este eje que pasa por el baricentro, lo puedo hacer de dos formas diferentes. Fijémonos. Vamos a calcular el baricentro. Quiero calcular con respecto a este eje X cuánto vale la distancia al baricentro. Esta Y es su G y me dice que vale 37.35. ¿Por qué? Porque creo que esta es la misma figura que calculamos baricentro. A ver, veamos. No, no, no. Este es otro ejercicio que hice. A ver.
Entonces, supongamos que calculamos el baricentro, ¿sí? Calcular el baricentro de la superficie. Este baricentro me da 37,35. No está calculado aquí, ¿sí? Pero supongamos que ya lo calculamos el baricentro, que vale 37,35 con respecto a a este eje X, ¿ok? Y eso es tomando momentos estáticos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, el momento de inercia de esta superficie con respecto al eje X, ¿sí? De toda la superficie, ¿sí? Tendría que ser igual al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro, que es este eje de aquí, X sub G, ¿sí? Más la superficie de toda la superficie por la distancia y por la distancia al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, la superficie total, ¿cuánto vale? La superficie total vale F1 más F2. La F1 vale 70 por 10 y la F2 vale 20 por 50 y eso me da 1700. ¿Sí? ¿Qué cosa? 1700 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? 1700 centímetros cuadrados. Voy a poner aquí 1700 centímetros cuadrados. Ahora, si yo quisiera calcular el momento de inercia de toda la figura con respecto a un eje que pasa por aquí, por su baricentro, tendría que aplicar el teorema de Steiner para toda la figura. Vuelvo a repetir esta fórmula. El momento de inercia con respecto a este eje X de toda la figura va a ser igual al momento de inercia de toda la figura con respecto a un eje que pasa por su baricentro más la superficie total por la distancia d que separa a ambos ejes, ¿sí? ¿Cuál sería la distancia d que separa a ambos ejes? Sería esta distancia desde este eje X que pasa por su baricentro hasta este eje X que queremos calcular. Si yo despejo, ¿cierto? Despejando, ¿no es cierto? De aquí despejo esto de acá, ¿sí? Vamos a ver si podemos insertar uno de esto y voy a despejar el JXG, ¿no es cierto? Hacia acá. Voy a despejar esto. Despejando JXG me va a dar que JXG es JX menos F por D al cuadrado. El JX ya está calculado acá. Son estos 2.956.665. ¿Sí? F es la superficie total. Entonces, F, que es la superficie total, ya la calculamos. Esta superficie de aquí. De aquí, esta de aquí es esta 1700. Y la distancia, voy a sacar esto de aquí hacia acá. Y la distancia será la distancia de 37,35, que es la distancia, esta distancia, lo voy a llamar D igual, ¿sí? Que es Y sub G, D al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es
aquí me falta este 200, estos 2 millones son estos mismos de acá. Voy a decir, estos 2 millones son estos de aquí. ¿Sí? Ahora aquí me falta esto de acá. Ahí está. ¿Sí? De nuevo, el momento de inercia, entonces, con respecto a este eje que pasa por su baricentro,